Termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. Pero ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. ...40 episodios del fin de la era Merkel, 40 viernes, con 2 pausas, que estamos juntos hablando de política alemana y en español. Raúl, explícame cómo puede ser que esto haya sido posible. Tremendo, ¿eh? 40. Bueno, pues yo creo que ha sido posible por 2 razones, si me permites. Bueno, adelante. Una, pues nos encanta. Y además los viernes adquieren una dimensión diferente, ¿no? Porque ya es el día, digamos, que el trabajo empieza a aflojar de la semana, que uno ya tiene los objetivos más o menos conseguidos de esos días, y el podcast también nos lleva a otra dimensión, que es la de charlar sobre política y recibir el fin de semana. Para mí coincide también con la llegada del Die Zeit a casa, el ejemplar semanal de Die Zeit, que aunque llega los jueves, pues cuando tengo tiempo para leerlo es los viernes. Y la segunda razón es porque tenemos una audiencia que nos respalda, ¿no? Que está interesada, y eso nos motiva a seguir haciendo. Si esta conversación la hubieran escuchado desde el principio nuestras familias, simplemente, pues bueno, igual lo podíamos haber hecho por WhatsApp, ¿no? Como hacíamos antes. Como hacíamos antes. Pero, claro, pero estamos hablando de que hay episodios que tienen más de 500 escuchas, ¿no? Sí, sí. Y que llevamos más de 10.000... 10.826 hasta descargas ayer. Únicas, ¿no? Descargas únicas. Claro, exactamente. Eso está muy bien. Y entonces, bueno, hay un interés... Salvo Sebastián, nuestro amigo, que lo escucha 2 o 3 veces cada episodio. Sí, eso está bien. Sebastián, un saludo a Seba. Y luego, claro, el interés es creciente porque, Franco, queda muy poco para las elecciones. Estamos hablando de que estamos a mediados de junio y las elecciones son el 26 de septiembre. Es decir, quedan poco más de 3 meses, ¿no? Sí. Y estamos entrando en la fase, digamos, álgida de la campaña, ¿no? Creo que la campaña alemana se está calentando, está adquiriendo pues diferentes matices, hay cambios permanentes también, hay todos los ingredientes de una campaña interesante, hay debate de ideas. Contrariamente a todo lo que dijiste toda tu vida de que en Alemania es aburrido la campaña. Sí, claro, porque está disputada. Porque han pasado por momentos malos y buenos todos los partidos. Bueno, el SPD es posiblemente que solo haya pasado por momentos malos, pero bueno, también alguno bueno. Y creo que hay bastante interés en Alemania. Obviamente hay clima de cambio porque Merkel ya no está más. Se abre una nueva era. Y vamos a ver, ¿no? En este episodio vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido en los últimos días, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Si quieres, empezamos por la situación actual de las encuestas. ¿Cómo estaría ahora, Franco? Claro, las encuestas variaron bastante, al menos si hacemos una comparación un poco larga desde que los Verdes lanzaron su candidatura con Annalena Baerbock el 19 de abril el 19 de abril de este año, donde los Verdes estaban disputando el primer puesto, incluso por varias semanas estuvieron por delante en las encuestas. Esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado, evidentemente se ha desinflado, de alguna manera este primer impacto, la espuma, como se dice usualmente, ha caído, y la CDU ha retomado el liderazgo, llegando incluso en los últimos días, según algunas encuestas, a rozar el 30%, todavía no está en el 30% de medio de la pandemia, como el año pasado, pero sí que está volviendo a esos números para algunas encuestadoras, y los Verdes también al mismo tiempo han caído 3-4 puntos, incluso alguna lo llegó a poner por debajo del 20%, lo cual también es una especie de barrera psicológica, ¿no? De decir, otra vez estamos como antes. Lo que está claro es que al mismo tiempo hay otro partido que ha crecido mucho,
mucho, 3-4 puntos, al mismo, digamos, los mismos Sí, números para que ellos estamos es viendo en los mucho. demás, que son los liberales, ¿no? Para ellos es mucho, sí. Claro, y los liberales están posicionados, incluso para alguna encuesta han estado a la misma altura que el Partido Socialdemócrata en el tercer lugar. Ujú. Los socialdemócratas no han cambiado mucho, se mantienen en esa franja del 16%, un punto más, un punto menos. Y la derecha radical de Alternative für Deutschland también alrededor del 10%, ¿no? Siempre cuando bajan a un dígito, al 9, al 8, dicen, está cayendo, y cuando sube al 11, vuelve a resurgir, ¿no? Siempre esas miradas así Ujú. binarias, ¿no? Como todo bien Ujú. o todo mal, pero Ujú. claramente, digamos, pareciera que se estabilizan alrededor de ese número. Ujú. Y me gustaría que pongamos un poco el acento en, de alguna manera, que ha cambiado en estas últimas 2-3 semanas, Sí. que, en las cuales Bueno, ahí- la Unión Demócrata Cristiana, con Amin Ujú. Laschet al frente, pasó a Mm. ocupar el primer puesto. Sí, yo creo que hay varias cosas. Una, es obvio que la situación en Alemania con relación a la pandemia ha cambiado. Cuando la CDU estuvo en esos números tan bajos y los verdes por encima, o sea, coincidió la presentación o la elección de Annalena Baerbock como candidata y el peor momento de la CDU, ¿no? No solo el peor momento a nivel pandémico, Ujú. con esos problemas con la vacunación, con un montón de casos diarios nuevos, con una incidencia muy alta, demasiado alta, ¿no? Para tantas restricciones como había. Coincidió también con el debate bronco y mal cerrado de la elección del candidato, del Laschet, ¿no? Ahora estamos en otro momento, estamos en un momento en el que muchísima gente ha recibido ya su cita para la vacuna, en que la gente está pensando en las vacaciones del verano, Se los abre, niños han ¿no? Se vuelto puede ir a al tomar colegio. algo. Claro, los niños han vuelto al colegio, se puede ir a tomar algo a las terrazas, ni siquiera falta hacerte un test. Y bueno, la vacunación va más o menos igual. Aquí me vas a... 49% vacunados y Sí, sí, 27,6% completamente vacunados. sí. Aquí me vas a permitir que saque un poco de orgullo patrio y decir que España está ahora mismo con el mejor ritmo de vacunación en todo el mundo, ¿no? Por encima de Estados Unidos, Reino Unido y de toda la media de la Unión Europea. Pero bueno, volvamos a Alemania después de este momento patriótico. Y es verdad que es otra situación, lo decíamos el otro día, ¿no? Aquella república vacunada de la que hablaba el sociólogo politólogo Karl Rudolf Korte, ¿no? En la que cambiaría un poco las prioridades. Y había un tuit el otro día, Franco, que hablaba de alguien era de las jóvenes de la Unión, que decía de lo que va en los próximos meses: fútbol por la Sí, Eurocopa, grillen por hacer barbacoa en el verano, viajar por los viajes de verano también, de las vacaciones, disfrutar de la libertad y tener diversión. Ninguno son las competencias básicas de los verdes, ¿no? Bueno, eso decía este señor de la esto decía Young este Union, señor, ¿no? ¿no? Claro, y De los luego jóvenes. un asesor de los verdes, cayendo de lleno en la piscina del frame, le respondía: ¿de qué van los próximos meses? Crisis climática, crisis de cuidado, del flegue, del tema de enfermería de los mayores también, preocupación por el ser, ¿no? Por cómo te va a ir en la vida, y digitalización. Ninguno competencias básicas de la Unión. Entonces, bueno, dos cosas, asesores de los verdes. Primero, no le podéis regalar a tu contrario el fútbol, las barbacoas, las vacaciones, disfrutar de la libertad y tener diversión. Si eso se lo regalas a la CDU, o sea, no va a sacar el 30, va a sacar el 50. Y dos, cuando alguien hable de que en los próximos meses va a ir de fútbol, barbacoa, disfrutar la libertad, tener diversión y viajar de vacaciones, tú no le puedes contestar con clima crise, flegue crise, todo crise. Porque lo que le estás diciendo es que eres el pesado que le vas a recordar todo el rato que no puede disfrutar ni un momento de la vida. Y eso, que tiene un coste en votos clarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, me dio por contestar al asesor este de los verdes, resulta que hablaba español. Yo le dije: no regales a tu adversario el fútbol, las barbacoas, las vacaciones, el disfrute de la libertad y la diversión. Lo hemos visto en las elecciones de Madrid, ¿no? Sí. Que se regalaban conceptos, ¿no? Como la Sí, libertad, por ejemplo. pesimismo versus optimismo, ¿no? Claro, y le dice: no les vamos a regalar nada, esto es cierto, ni saben divertirse. Bueno, pues ya lo estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿No? Claro. ¿Por qué lo haces? Y le digo, es irresponsable por su parte, digamos, por la parte de la CDU, defender esa idea tan acotada y simple de libertad, pero hay que saber que es muy rentable electoralmente, ¿no? Y más en tiempos de pandemia. Y él me decía que lo estamos viendo también con los liberales, que la gente ya está harta de las restricciones y los liberales están ofreciendo respuestas simples, están subiendo las encuestas. Yo no estoy de acuerdo con que los liberales estén ofreciendo respuestas simples. No, los liberales subían en las encuestas al mismo tiempo que la CDU caía.
Claro, claro. Y ahí se generaba una especie de digamos, un beneficio, digamos, en Sí. función de eso. Y eso se notaba hasta ahora, que justamente ahora en las últimas 2, 3 encuestas se estancan en ese número al mismo tiempo que la unión pasa a crecer, ¿no? Entonces no sé si la adjudicaría solamente a No. el discurso del FDP, de los liberales, sino también a que existen otros partidos que ganan y pierden, ¿no? Y ellos se benefician de eso. Claro, ellos competen ahí con la CDU, obviamente, ¿no? Y yo creo que hablando de los verdes, no pasa nada por este bajón. Yo creo que están un poco desanimados porque sus expectativas eran muy altas, ¿no? Y es verdad que habían llegado a unas posiciones inimaginadas. Pero bueno, hace 3 meses o 4 meses nadie dudaba de que la CDU iba a estar primero en las encuestas y tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones. Durante un momento han estado disputando, yo creo que pueden seguir disputando. Y creo que tienen que redefinir su campaña, ¿no? De alguna manera, con 2 posibilidades. Si quieren seguir haciendo la campaña que están haciendo, es decir, muy honesta, muy de decir a la gente lo que hay que hacer, muy de debate, de ideas concretas, de propuestas concretas, también muy técnica, tienen que rebajar sus expectativas, porque no es una campaña para ganar las elecciones en Alemania ahora mismo, ¿no? Frente a eso, el otro día la CDU presentaba su programa electoral, que luego hablaremos de ello, y decía, bajar los impuestos, no subir la edad para jubilarse e Internet para todos. Bueno, algo mucho más sencillo que explicar cómo, por ejemplo, cosas como el Energiegeld, ¿no? Que quieren aplicar los ¿Cómo los funciona verdes. ese ¿Cómo impuesto funciona? Claro, a la claro, producción de dióxido de carbono que claro, después se va a claro. devolver, no sé de qué A los manera? ciudadanos, sí. Complicado. Es complicado. Déjame sumarte un dato, ya que hablábamos de Sí. encuestas, que tiene que ver, ¿se acuerdan que siempre preguntan en Alemania quién sería tu canciller favorito si lo pudieses votar directo? Esto no se puede hacer, pero se pregunta para saber un poco la imagen, ¿no? de los candidatos. Annalena Baerbock estuvo durante mucho tiempo en el primer lugar de estas preferencias, desde que lanzaron la candidatura, estoy viendo acá, incluso un poquito antes Finales también. de abril, sí. Y esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado. Hubo en principios de junio ya Olaf Scholz la había superado en una de las encuestas de INSA. Y ahora actualmente ya Armin Laschet se puso primero. Hay una encuesta que le da 23%, hay otra que le da 29%, un montón. Y claro, ya Annalena Baerbock pierde en ese sentido. Y lo que yo me pregunto es qué pensarán en la CSU, Markus Söder, ¿no? Este enemigo interno que tiene la Unión, ¿no? De Baviera, que habían dicho que Armin Laschet era el peor candidato de Alemania, Sí. de la Tierra, del universo infinito, y que con él Sí. iban a perder y que no había forma. Y bueno, ahora, ¿cómo das marcha atrás, ¿no? Como complicado, me parece, especialmente para todos los voceros que decían que con Söder iba a ser todo lindo y hermoso, y ahora con Laschet se viene la pesadilla, ¿no? Pero bueno. Claro, por eso en política es importante tampoco no hacer juicios demasiado cerrados, ¿no? Y tener ideas muy fijas, porque cambian las cosas de un día para otro, o sea, Sí. ya lo hemos visto. Y yo creo que la intención de voto en las encuestas va a ir variando. Creo que es verdad que a la CDU le beneficia que Alemania salga de la pandemia, obviamente, porque es el partido que gobierna y porque el ambiente en Alemania y el estímulo de la gente, nunca sé cómo se traduce estímulo, no sé. Como la sensación, ¿no? Sí, la onda, ¿no? En la que tiene la gente. La onda que tiene la gente. La buena o mala onda que tiene la gente, o sea, obviamente va a tener buena onda después de las vacaciones, relajados, pues ya seguramente sin usar mascarilla en algunos lugares que ahora todavía hay que usarlas, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas le va a beneficiar, y creo que, como te decía, la clave va a estar en cómo, porque estamos viendo, y lo vamos a comentar después, con el momento en que se ponen los verdes primeros en las encuestas, una reacción muy grande del establishment, digamos, de los poderes importantes económicos en Alemania y de los poderes mediáticos también, tratando de descabalgar a los verdes de esa primera posición, con campañas mediáticas, con acusaciones graves también, con campaña sucia, y luego también lo vamos a ver con algunos intentos de lobbies industriales de situar a Annalena Baerbock como la
la mujer que va a prohibir todo en la economía, etcétera, y que va a quitar la libertad a las empresas Bueno, si querés en vamos Alemania, ahí, ¿no? vamos ahí, Sí, empezamos por venga. esa parte, ya que estamos Perfecto. mencionando. Sí, quería simplemente decir que terminar la argumentación de las dos opciones que tenían los verdes, que es redefinir su campaña, ¿no? Que si querían seguir haciendo la campaña que están haciendo, que tendrán que rebajar sus expectativas, porque con esta campaña que están haciendo no van a ganar, y si quieren seguir optando a ganar, tendrán que cambiar de campaña, ¿no? Hacer una campaña, digamos, seguir hablando de propuestas, pero no ser tan técnicos, buscar más las emociones, no ser tan, digamos, no hace falta decirle todo el rato todas las cosas a la gente, ¿no? Se puede suavizar también el discurso. No digo que hablen tan sintéticamente, o sea, digo de manera tan sencilla y a veces burda como otros partidos, pero sí que hablen de otra manera que entienda mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen esas dos opciones. A mí me parece bien las si hay las que dos, ser, ¿no? a ver, si se quiere ganar, hay que hablarle a, como se dice en Alemania, si querés ser Volkspartei, partido mayoritario, y ganar, tenés que hablarle a más gente, ¿no? Claro, y muchas más veces público, eso sí. implica no solamente explicar bien tus políticas y tus propuestas, sino, como decís vos, adaptarse un poco al público con el que Claro. estás hablando, ¿no? Claro, Esto fíjate, lo en vimos el con Congreso, lo del Este el otro día. eso es. En el Congreso que tuvieron el otro día, que discutieron el programa, los medios destacaron que las propuestas más radicales de las bases no se aprobaron, ¿no? Que el Forstan, que la dirección, que Annalena Baerbock y Haven contuvieron esas propuestas. No necesitan esas propuestas, ni siquiera necesitan el 20% de su programa, porque la gente que quiere votar verde ya les va a votar a ellos. O sea, no necesitan ser los más verdes del mundo, ya lo son. Entonces tienen que abrirse a otras cosas, ¿no? A hablar de otros temas, ¿no? A hablar de otras preocupaciones. Siempre ligado al tema verde, porque es su fuerza, pero creo que tienen que, como decíamos, abrirse a otros temas. Pero claro, tienen que bregar, como lo que estamos diciendo, que ibas a explicar, ¿no? La campaña esta de lo industrial. Sí, te iba a decir, una imagen, una especie de Moisés, del profeta, ¿no? Con las tablas de los 10 mandamientos, pero en lugar de la cara de Moisés está la cara de Annalena Baerbock. Esa fue la publicidad que se activó y que estuvo en todos los medios digitales y también impresos. Incluso en aquellos medios que criticaron la campaña, ahí también estaba la publicidad, ¿no? O sea, primero dame la plata, después te critico. Die Zeit, entre ellos. Lo siento, sé que tenés un contrato con ellos, pero lo tengo que decir. Básicamente lo que decía, en lugar de los 10 mandamientos, lo que había era 10 prohibiciones, y ahí, bueno, no sé, describían algunas de las críticas que se le hace al Partido Verde. No puedes volar, no puedes participar en el libre mercado, no puedes vivir en un sitio bonito, en fin. Bueno, cualquier persona... Claramente, digamos, una interpretación manipulada, ¿no? De las propuestas. Claro, es una manipulación, la imagen es fea también, ¿no? O sea, vía brauchen keine Staatsreligion, no necesitamos ninguna religión. Claro, y Estado, ahí, bueno, ¿no? Estas empresas, es una cámara empresaria que financia esto, detrás de la cámara empresaria, digamos, se puede, digamos, reconstruir un lobby, básicamente, ¿no? De los sectores industriales. Hay algunos nombres ahí que yo estuve buscando a ver claramente quiénes son las empresas que financian esto, y como no encuentro claramente esos datos, prefiero ahora mismo no decirlo, porque bueno, hay que chequear. Pero bueno, en algunos lados aparecieron algunos nombres de empresas importantes. Lo relevante de esto es que está claro que hay un posicionamiento en contra de el mero hecho de que el Partido Verde siquiera tenga posibilidades de ganar la elección, ¿no? Porque la campaña es muy fuerte, ¿no? Ya hablamos de campaña sucia a otros niveles en las semanas anteriores, en los podcasts, en los episodios anteriores, y acá ya llega a un nivel ya bastante alto en términos de actores económicos. Esta cámara se llama Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, y de alguna manera su objetivo es seguir implantando la economía social de mercado, este concepto tan antiguo y al mismo tiempo tan exitoso que levantó a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente tiene una posición absolutamente contraria a que el Partido Verde llegue ahí. ¿Por qué? Y bueno, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque de esta empresa, digamos, podríamos esperar que hagan lo mismo de otros partidos, ¿no? Y no pasó. Bueno, está claro que hay aparte se activa ese marco, ¿no? De que el tema del cambio climático, es
es una de las preocupaciones ahora mismo, va a implicar una transformación de la economía. A mí lo que había que preguntarle a estas empresas o lobbies empresariales es cómo esperan continuar con su actividad económica sin adaptarse a las necesidades de la lucha contra el cambio climático. Porque si no lo hacemos, no va a haber actividad económica en el futuro, ¿no? Claro, O sea, claro. Usted quieren hacer transformaciones en la economía. Claro, es que si no transformamos la economía ahora, no va a haber economía mañana. Y Bueno, eso creo que es esa lo que es hay una que idea, explicar. claro, que una idea que intentan de alguna manera construir a partir de... Se puede hacer, pero de a poco, ¿no? Ustedes quieren ir demasiado rápido. Esa es un poco ahora actualmente la discusión en estos grupos, ¿no? En estos sectores de la Ujú, economía, que también ujú, entiendo que, bueno, quieren ujú. defender su status quo Claro, y les va pero... bien así. Entonces, a ver, lo que queda claro, un poco para resumir, es que hay un status quo que según Ujú, estos lobbies de la industria puede ser sostenido si determinados partidos ganan y un status quo que se va a modificar si otros partidos ganan, ¿no? claro. Ese es básicamente lo que uno puede leer a partir de esta acción que terminó saliendo mal porque no se dieron cuenta de que el mensaje digamos, leyendo entre líneas, que se estaba transmitiendo era un mensaje que actualmente es un poco complicado y tiene que ver con el antisemitismo, porque el hecho de usar a Moisés, de usar Mm, la idea de Staatsreligión, ¿no? De la religión del ujú, Estado, religión estatal, la ujú, idea de poner esto de esta imagen tan importante, ¿no? ujú, Para una religión como la judía de los 10 mandamientos, etcétera, y usarlos para burlarse o para ujú, ser una sorna, ¿no? de estas ujú, propuestas de los verdes, bueno, no cayó bien. Hubo acusaciones de antisemitismo, ujú, etcétera. Se ujú. tomaron unos días para responder, unos 5 o 6 días, y recién ahora dijeron que no, ellos no querían decir eso, ¿no? Y bueno, terminó de alguna manera generándose una discusión en torno a un tema que nada tiene que ver ni con la campaña de Alemania, ni con los partidos o las propuestas de estos partidos en concreto, sino con el tipo de mensaje que se estaba dando, ¿no? Entonces volvemos ahí a una metadiscusión que, bueno, no sé si aporta en sí a cuál es el proyecto que queremos o que quieren los alemanes para su país, ¿no? No, el tema es que esto también le sirve a los verdes o lo podrían usar. Todo esto a reacción contraria o sea, tiene que ver con el marco que estableció ella al principio de la campaña, ¿no? Yo quiero el cambio para mantener el status quo, están otros, ¿no? Y podrían utilizarlo para hablar de que, bueno, cuando ellos proponen reformas y cambios y que van a mejorar la vida de las personas o van a hacer posible que la vida de las personas pueda seguir haciéndose como está haciendo hasta ahora y a la vez siendo un país neutral, clima neutral, ¿no? Ujú. Reciben esta reacción por parte de las empresas que lo único que quieren es mantener sus beneficios, son los poderes establecidos que además no se Claro. presentan a las elecciones y como no se presentan a las elecciones tienen que intervenir de esta manera. Ella podría hacer ese mensaje que digamos tiene algún tipo de poco de corte populista, pero le podría servir para decir mirad si queremos cambiar las cosas que nos gustan y que hay que mejorar en Alemania, que la gente que lo lleva haciendo siempre de la misma manera y nos tiene en el lugar en el que estamos, pues se opone tanto que es capaz de gastarse dinero para una campaña como esta en todos los periódicos de Alemania, ¿no? Sí, y Pero déjame. Sí. les falta un poco de picardía en la campaña, Bueno, porque quiero ir ahí, Raúl. mm, Una cosa con respecto a eso. Yo no quiero que esto sea interpretado como que los verdes deberían victimizarse, ni mucho menos. Yo creo que los verdes deberían hacerse cargo. Si vos querés cambiar, si vos querés llegar a ir arriba, si vos querés modificar determinadas estructuras que están desde hace mm, décadas ordenadas de mm, esta manera, tenés que aprender a lidiar con estos ataques. La claro, campaña claro, claro, sucia claro. sí está muy mal, nos puede Ujú, indignar, nos puede parecer que se podría subir el nivel, ¿no? Del debate político y todo eso está bárbaro. Ahora, hacete cargo de los desafíos a los que te estás ujú, enfrentando, ¿no? Entonces, no me digas, hay que jugar justo. Sí, bueno, pero también hay que saber entender y defenderse claro. de cómo Ujú, y cuándo ujú, los demás juegan injusto. Y esto mm, cabe también para justamente, en esta semana armamos un taller en Epidemia Ultra y la Werkstatt für Sozialforschung, que son dos proyectos que llevamos adelante con Raúl y un grupo de
de personas, y ahí discutíamos sobre cómo abordar el tema de la derecha radical, ¿no? Y bueno, uno de los desafíos es también entender, sí, bueno, tienen ciertas ventajas porque a veces no juegan justo, no juegan con las reglas de la democracia liberal, deliberativa, en la que todos escuchamos a todos, etc. No, y eso hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Pero si vas a una campaña tienes que ir con todas las consecuencias, Franco, es lo que estás diciendo tú. O sea, no puede ser, no, se ha metido conmigo, no. No, tienes que responder, y no tiene que responder ella. En un equipo de campaña, una campaña bien organizada, está el candidato o la candidata que tiene que mantener un tono acorde a lo que esperan los ciudadanos, en este caso alemanes, que no les gusta la confrontación, como en otros países sí les gusta, pero tiene que haber otras personas que contesten, claro, que le hagan el juego sucio a la candidata, que contesten y que señalen lo que está pasando. No sé, y eso no lo tienen previsto en los verdes. Yo creo que por eso. yo creo que tenían la idea de, bueno, obviamente influenciados por el hecho de que la mayoría de los alemanes quieran que se haga ya algo contra el cambio climático, y el hecho de que sus propuestas están bien elaboradas y que tienen sentido les ha hecho creer que bastaba con contarlas, ¿no? Pero no basta con eso. No basta con eso, porque si no sería muy sencillo hacer campaña electoral. La campaña electoral tiene muchas cosas, tiene partes negativas, tiene partes positivas, hay que explicar muy bien las cosas, puedes cometer 2 o 3 errores forzados al día, o no hace falta ni al día, pero a la semana, que te compliquen toda la semana, que tengas que ir a rebufo. Yo creo que ellos, salvo la primera, segunda semana, que fueron un poco marcando la agenda, luego han ido siempre reaccionando, ¿no?, a lo que les decían o a los errores que iban cometiendo. Sí, pidiendo disculpas. Claro, y si tienes que pasarte la campaña pidiendo disculpas, no vas a tener tiempo para pedir el voto, ¿no? Claro. Hay que pedir el voto y pedir menos disculpas. Pero bueno, luego encima... sí, decime. Sí. No, dale tú. No, ya que hablas de pedir el voto, mira, escucha esto. Und dann ist mir eingefallen, dass unser Wahlprogramm beginnt mit folgendem Satz. Der erste Satz des Wahlprogramms, über das wir jetzt die nächsten Tage diskutieren werden. Este señor que estamos escuchando, todos los que y las que escuchan El fin de la era Merkel seguramente identificaron la voz. Es Robert Habeck. Robert Habeck, uno de los jefes de los verdes alemanes, uno de los que competía para ser candidato con Annalena Baerbock, que terminan decidiendo que él no sea el candidato. Abre el viernes pasado el congreso del partido, en el cual se iba a terminar de definir el programa del partido, que ya se había presentado, pero bueno, había que discutir con los delegados del partido los determinados cambios que se podían llegar a hacer, y bueno, eso se llevó adelante en un congreso del partido de 3 días, viernes, sábado, domingo, la semana pasada, y él abre la charla dando un discurso que me pareció bastante interesante por un par de cuestiones. Primero, él abre hablando de toda la situación en Bielorrusia, ¿no? de la dictadura allí, de cómo se oprime a la gente que piensa diferente, que los llevan a la cárcel, que los amenazan, que los obligan a firmar declaraciones de que son culpables de no sé cuáles delitos, etc. Entonces se instala el tema de la libertad desde un ejemplo concreto en el cual la inmensa mayoría de la sociedad alemana está de acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí, al instalar este tema de libertad, lo que dice, y era lo que escuchábamos recién, es aclarar que él de alguna manera hasta pensó que en el programa del partido había una suerte de contradicción, porque su programa empieza con la idea de libertad y termina con la idea de libertad, ¿no? Ellos hablan de que las elecciones son el momento en el cual una sociedad determina lo que quiere y establece las reglas y las estructuras a partir de las cuales la libertad es posible en un país determinado. Él dice que es raro, que lo pensó por un momento raro y hasta contradictorio, porque justamente los acusan a los verdes de querer limitar libertades, ¿no? Entonces él lo que intenta de alguna manera es... Ahí cayendo otra vez. Claro, bueno, pero después intenta redefinir esa idea, y me pareció interesante. Él habla de que las libertades obviamente tienen que ver con oportunidades, con poder moverse, con poder producir, con poder expresarse de determinada manera, pero al mismo tiempo dice, ojo, porque la libertad no es caos. Todo lo que acabo de decir no es hacer lo que quieras, porque si todos hacen lo que quieren, es posible que la libertad de determinados grupos o de determinadas personas esté limitada, porque el otro hace lo que quiere. Entonces las reglas que nosotros mismos determinamos están para poder ordenar esa libertad y para poder permitir que todos la podamos ejercer. Justamente
el hecho de construir reglas es un acto de libertad, porque lo estamos decidiendo todos en sociedad con un sistema determinado, en este caso el sistema democrático. Y que cuando una sociedad, como decías al principio, dice, bueno, hace falta cambios, ¿no? Por lo del cambio climático, lo de la crisis climática o por lo que sea, bueno, será tiempo de repensar y de ajustar esas reglas, ¿no? Y eso también es un acto de libertad. Entonces me pareció muy interesante cómo él intenta ordenar ese concepto y ponerlo dentro de la estructura de lo que sería su programa partidario, que tiene que ver básicamente con protección del clima como eje simbólico fundamental, además de todas las otras políticas que proponen, y a partir de ahí poder recuperar para el discurso verde una palabra que, según él mismo, al inicio de su intervención, hasta para algunos llega a ser contradictoria con ese partido. La intención es buenísima, pero claro, si empieza asumiendo que puede ser contradictoria, mal. Pero bueno, la intención es buena y tiene mucho sentido su argumentación, y bueno, se nota que es filósofo porque llega a ella de manera muy sencilla y lógica, y me recordó un poco a un pensamiento que hace unos años triunfó en la socialdemocracia, o en algunos lugares de la socialdemocracia, que era el de el filósofo irlandés Philip Pettit, que hablaba de la libertad como no dominación, ¿no? Que tú no puedes ejercer la libertad si estás dominado por el Estado o por otros individuos, ¿no? Y entonces proponía mecanismos de control social, proponía más democracia, proponía dispersar el poder, que no se concentre, y también aumentar el poder de negociación de los trabajadores y evitar que los más ricos tengan un acceso más fácil a los políticos. Bueno, esta era venía a decir que uno no puede ejercer la libertad cuando carece de los recursos básicos para ello, ¿no? Y era un reframing del concepto de libertad muy enfocado en la idea socialdemócrata de la justicia social, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, Robert Habeck trata de hacerlo enfocado en el hecho de que, obviamente, para ejercer nuestra libertad necesitamos reglas, y para seguir ejerciendo una libertad, digamos, como la que entendemos ahora en los próximos años, con la crisis climática que se avecina, necesitamos cambios, ¿no? Para poder seguir viviendo con ligeros cambios. Y esto es algo que también deberían explicar mejor, ¿no? ¿Qué es mejor? La disyuntiva, ¿no? La gente siempre funciona por disyuntivas, ¿no? Por dilemas, ¿no? En este caso sería un dilema en el sentido, ¿usted qué prefiere? ¿Hacer pequeños cambios ahora en su forma de vida, en su forma de trabajar, de desplazarse, para seguir viviendo como hasta ahora, con la misma calidad de vida o mejor? ¿O dentro de 20 años tener que hacer cambios brusquísimos o radicales en su forma de vida para poder seguir viviendo, ¿no? Claro, el problema es que a nivel neuro... digamos, no lo funciona. que uno puede leer desde los experimentos, etcétera, sobre neurociencia, psicología cognitiva, etcétera, 20 años están lejos. Claro, dices, es muy difícil que eso sea asumido como un riesgo real. Y si a eso le sumas lo que estábamos diciendo antes de una campaña que te convierte esos pequeños cambios que vos dijiste en no te puedes ir de vacaciones a ningún lado, vas a tener que quedarte en el jardín de tu casa, que bastante si tenés jardín. Entonces, claro, se hace bastante difícil, ¿no? Implementar eso. Él lo que hace para intentar de alguna manera legitimar esta idea, que me parece muy, muy válida, es usar la sentencia del Tribunal Superior Federal alemán, ¿no? Del Bundesverfassungsschutz. No, bueno, ahora se me fue el nombre, después lo busco. Sí, el Tribunal Constitucional alemán, el que dice si una ley es Bundesverfassungsgericht, así se llama. Eso es. Entonces, ese tribunal dijo, bueno, Alemania está haciendo muy, muy lento las medidas para protección del clima, tema de las emisiones, ¿no? De dióxido de carbono, etcétera, y tiene que apurarse, lo tiene que hacer antes, y le ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar eso, digamos, como diciendo, bueno, adelante, ¿no? Basta de estar dormidos. Y él dice, bueno, lo dice el Tribunal Superior, el más importante que tiene Alemania, porque está hablando de eso, está hablando de que el futuro está en juego, y al final cierra con la idea de el que cuida el medio ambiente cuida la libertad, ¿no? De alguna manera ahí sí aparece un soundbite de estos que a vos te gustan, Raúl, que de alguna manera se pueden reproducir y que podría funcionar y que puede ser un elemento interesante para la campaña.
Pero bueno, tiene sus dificultades. Especialmente si el partido, no el que está compitiendo con vos por la Cancillería, sino un eventual aliado, que es el socialdemócrata, agarra y te hace una jugarreta copiándote el eslogan. No sé si pudiste ver esa acción y si se la puedes explicar a nuestra inmensa audiencia. Hace unas semanas los Verdes anunciaron su eslogan, lo contamos aquí, que era Bereit, weil ihr es seid, que es preparados porque vosotros lo estáis, y que era un eslogan que pegaba bien con la idea de los Verdes, ¿no? De una Alemania preparada para ser gobernada por una canciller verde, de una Alemania dispuesta a un programa, digamos, con una influencia claramente de la lucha contra el cambio climático, ambicioso en ese sentido, quiere decir. Bueno, por el SPD, que como le va tan bien en las encuestas y tiene tantas posibilidades de sacar un buen resultado, pues pierden el tiempo. ¿En qué, Franco? Resulta que registraron el dominio, la web de Bereit, weil ihr es seid, un dominio horrible porque tiene 4 guiones en medio, es decir, a nivel de user es horrible, pero simplemente lo registraron pues para hacerles una bromita a los Verdes, y salió el secretario general Lars Klingbeil, que es el número 2 del partido. Pensé que ibas a decir que es y ibas a poner un calificativo. Bueno, no, prefiero no. Eso por Twitter, las agresiones verbales por Twitter. Y le dice, queridos Verdes, los deseamos un buen congreso, pero tenéis que estar más pendientes de vuestra web de campaña, ¿no? Tenemos algo para vosotros. Bueno, esto está bien en un escenario, en un contexto en el que no estemos en una pandemia, no esté muriendo gente o enfermándose gente, no estemos en una crisis económica, no haya gente que haya perdido su trabajo o que esté en Kurzarbeit desde hace 11 meses y se pueden hacer estas bromitas y bueno, igual lo pueden hacer las juventudes de los partidos porque siempre se les permite otro tono, pero que el número 2 de los socialdemócratas con 14% de intención de voto en las encuestas, a punto de ser cuarto partido en Alemania, pierda su tiempo en encargarle a alguien de esa sección digital de la campaña que contrate o pague 50 euros por el dominio que los Verdes tendrían que haber comprado, que obviamente es un error de los Verdes. Para hacer esta broma, pues me parece que bueno, dice mucho, ¿no?, de la dirigencia del SPD, y dice mucho también de que no han entendido que está muchísimo en juego y que no son conscientes de que se van a llevar un resultado, pues el peor resultado de la historia del SPD. Y yo creo que confían... Cada elección decimos lo mismo, ¿no? Sí, pero es que siguen y seguirán. El tema es que yo creo que confían en que entrarán en el gobierno, pero claro, si hay un gobierno de la CDU con los verdes no van a entrar, si hay un Jamaica, es decir, la CDU con los verdes, con los liberales no van a entrar, solo entrarían en la opción semáforo, ¿no? Y para los ciudadanos semáforo, precisamente son los verdes los que tendrían que sacar también un buen resultado, ¿no? Para poder justificar que los verdes, aún no siendo el primer partido, puedan encabezar el gobierno, ¿no?, y dejar fuera a la CDU. No sé, yo creo que... Te olvidaste de la coalición Deutschland, ¿no? Con liberales. Sí, la coalición Deutschland en la que solo crees tú. Bueno, déjame que te diga una cosa. Cuando miramos las posibles coaliciones, la que obtendría la mayoría más amplia, con 354 escaños, según la data actual, ¿no?, promediada de las últimas 5 encuestas, sería esta. Es decir, la coalición más estable sería una entre el actual gobierno, la gran coalición de entre socialdemócratas y democristianos, más los liberales, ¿no?, porque a ellos dos solos ya no les alcanza. Y después le sigue la coalición, digamos, Kiwi, que sería esta entre verdes y demócratas cristianos, y al final, con una mayoría muy al límite, la coalición semáforo con digamos, liberales y socialdemócratas y verdes. Pero bueno, te lo quería decir como para que dejes de decirme que no, porque ojo. La descarto. Y nada, y justo en estos días los verdes llevaban reprochando, y el SPD también, a la CDU que no tuvieran programa electoral. Amigos y amigas, puedo contaros una cosa: no hace falta programa electoral para ganar las elecciones.
Es triste, pero es así, no hace falta tener un programa electoral para ganar las elecciones, basta con tener algunas ideas y contarlas bien. Y bueno, la CDU no tenía programa electoral y ahora ha hecho como un avance, Sí. Franco. Y la verdad es que me sorprendió mucho el titular, ¿no?, de ese primer avance, porque era bajada de impuestos, no subir la edad de jubilación e internet para todos. O sea, es tremendo. O sea, bajada de impuestos, no sé cómo, si para todos o solo para... No, sería para lo que yo estuve leyendo, no sería una bajada literal de impuestos, sino sería posibilidades Ah, bueno. ¿cómo es? Bueno, ya Descontar estamos. más, ¿no? ¿Cómo es? Cuando uno Sí, hace la desgravar. declaración de impuestos. Desgravar. Desgravar. Sí, tendría que ver con eso y tendría que ver con, bueno, algunos impuestos que se habían planeado subir, que no se van a subir, bueno, no sé. A ver, habría que leerlo en concreto y son, digamos, son filtraciones, ¿no? No está claro Claro. que eso sea el programa. Creo Sí. que también están usando tipo a modo de globo sonda, ¿no? Para testear. Claro, para testear, sí. Obviamente, para el público de la CDU, bajar impuestos, no subir la edad para jubilarse, internet para todos, está bien. El tema es que nos tienen que explicar cómo van a bajar impuestos y subir la inversión, o hacer la inversión que Alemania necesita en infraestructuras para no seguir atrasada, no subir la edad para jubilarse y cerrar la posibilidad de que lleguen más emigrantes y a la Que vez mantener las financien, ¿no? pensiones. A gente viviendo 30 años jubilados. Y a la vez mantener las pensiones. Internet para todos, cuando llevan en el gobierno asumiendo la cartera que tiene que ver con Internet, y seguimos estando Internet para pocos, ¿no? Entonces, Yo pensé que quedaría mejor internet más rápido, ¿no? Porque, bueno, eso es otra en discusión. fin, hace falta mucho. Hace falta Internet más rápido, Internet para todos. Pero bueno, en fin, esto me lleva otra vez a la reflexión de que en realidad la CDU no necesita mucho para ganar las elecciones. En realidad necesita estar tranquila, mantener un poco su posición de partido mayoritario en Alemania, y con este tipo de mensajes, ¿no? Bajada de impuestos, no subir. Es verdad que en un debate, el tema es que solo va a haber uno, ¿no? En principio. Pues alguien le puede preguntar a la SED, ¿no? ¿Cómo va usted o los periodistas, ¿no? Deberían preguntarle ¿cómo va usted a financiar un programa de inversión para Alemania bajando impuestos, ¿no? ¿Qué lo va a hacer? ¿Se va a endeudar? No, Solo y hay ahora dos opciones, está en déficit Alemania, ¿no? Por Solo hay dos corona. opciones, amigos. Economía básica para dummies. Si quieres hacer un programa de inversión, solo hay dos opciones: endeudarte o subir los impuestos para recaudar más, o mejorar los sistemas de recaudación. A veces uno recauda poco porque está mal planteado el diseño de recaudación de impuestos, o porque hay mucha gente que no paga impuestos y no hay suficiente inspección para controlarlo, pero no hay más. O recaudas más, o mejor, o te endeudas, pero no se puede, el dinero no se puede imprimir, ¿eh? Entonces, bueno, es importante que hablemos a los ciudadanos también como si fueran personas maduras, ¿no? y adultas. ¿Sabes qué, Raúl? Esto sí. que decías recién, haciendo el proyecto este que estamos armando paralelamente al fin de la era Merkel, respecto de los 16 años del gobierno de Merkel, una de las deudas más grandes de Merkel es la reforma impositiva, ¿no? Esa es una de las, de las críticas que se le hace a Merkel, que en esos 16 años no aplicó ninguna reforma impositiva y que ni siquiera hay un concepto para eso. Lo decía Robin Alexander, uno de los periodistas más importantes sobre política en Alemania. Y déjame decirte otra cosa. Recién decías, esto demuestra que la CDU no necesita mucho para ganar esta elección. Y estaba pensando en decirte, qué increíble, ¿no? Porque esto hace un tiempo no lo hubiésemos dicho, pero podríamos decir la CDU no necesita a Merkel para ganar. Cosa que casi que decíamos lo contrario hace un tiempo. Y bueno, eso marca el cambio de época, ¿no? Sí, de hecho se habla muy poco últimamente de Merkel, ¿no? Ha pasado a un segundo plano porque ya no hay esas ruedas de prensa posteriores a sus reuniones con los ministros presidentes, y bueno, yo creo que era ella. Sí, ella también necesitaba un poco de salir un poco del foco, ¿no? Porque no quería terminar así. Y le quedan todavía 3 meses, más lo que tarde en formarse el próximo gobierno, para disfrutar un poco, ¿no? En la pospandemia también. Que puede ser mucho, sí. Puede ser mucho, sí. Bueno, Raúl, creo que es hora de despedirnos. Hablamos bastante, hablamos de lo más importante. Estamos en el inicio, ¿no? Digamos, de la campaña, o al menos de la fase... La fase caliente, ¿no? Claro. Metiéndonos en la fase caliente, que se va a volver a enfriar porque viene el verano y después se va a volver a calentar, y en septiembre vamos a tener muchos personas escuchando el fin de la era Merkel. Así que gracias, Raúl. No, a ti. Nos vemos en una semana.
Muchas gracias a todos por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Si pueden, nos dejan una buena valoración. Cuídense mucho y nos vemos entonces el viernes que viene. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. ¿sabes a quién le metieron una multa de 396.000 euros? No. A la ultraderecha alemana, al partido. ¿Por qué? Porque aceptó donaciones ilegales, básicamente, para bueno. campañas anteriores. Pues que paguen. Y esto involucra a una de sus candidatas a cabeza de lista, que se llama Alice Weidel. Pues que paguen y que lo dediquen a mejorar la escuela pública. Muy bien. Chao, Raúl. Chao.